¿Qué hubo, Luisillo? ¿Por qué tan feliz? Porque estoy emocionadísimo con mi nuevo Apple Watch de cerca de $500. ¿Qué? ¿Pero no sabes que hay uno ya de $10? ¿$10? ¿Hace lo mismo? Lo mismo. ¡He sido estafado una vez más! ¡No puede ser! Debo ir a hacer una devolución. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Luisito Tecnología. Hoy un poco defraudado, un tanto devastado, pues yo les había contado que hace unas semanas compré un reloj inteligente Apple Watch por arriba de $500, ¿ok? En tierras mexicanas, precio arriba de $500. Muy feliz, jajaja, muy contento por la vida. Y oh cielo santo, días después me vengo encontrando mientras estoy navegando, surfeando las aguas de los ofertones del internet, que se puede conseguir un reloj inteligente por la cantidad de 250 pesos mexicanos, poco más de $10. En teoría, según lo que decía el anuncio, el reloj hace enteramente lo mismo y por lo que se ve en el anuncio es igualito el diseño al del Apple Watch. Es una copia, ¿ok? No intentemos disfrazarlo. Es una vil copia muy económica del reloj de la marca Apple. Entonces, oh cielo santo, podrán imaginar que mi corazón está deshecho al saber que gasté $500 cuando bien pude haber gastado solamente 10. La idea que me reconforta es que posiblemente, muy posiblemente, sea fatal, ¿ok? Sea un producto terrible, pero no sabemos, ¿ok? Podríamos sorprendernos, así que vayamos al meollo del asunto. ¿Qué tan malo es el reloj inteligente de $10 comparándolo con un reloj inteligente de aproximadamente $500? Luisito Tecnología, su fuente más confiable, con menos errores en el mundo de la tecnología, llegará al fondo de ello. Comencemos con un siempre útil unboxing. Ojalá no se haya roto con eso. Esperemos que no. Pues muy bien, a lo que vamos, a lo que nos interesa. Un reloj sin marca, ok, al parecer no tiene marca como tal, solamente dice Watch, reloj, de poco más de $10, ok, así viene la caja, así viene la presentación. El que yo pedí me parece que era de color blanco, pero no sé realmente qué han mandado, ok, vamos a ver, vamos a calar. Muy bien, la presentación, pues sí, muy como de juguete de feria, ¿no? Como el plastiquito sí, muy genérica, claro que sí. Y este es el reloj como tal. ¡Wow! En cuestión de diseño sí es muy similar. Miren, me voy a quitar el mío. Aquí tenemos el reloj original y este es la copia. ¡Wow! Súper similar en cuestión del tamaño, los colores de los laterales. Veámoslos a detalle. Ok. El resto de la envoltura nos incluye la correa como tal del reloj. Muy bella, muy bonita. De hecho, comparémosla con la que te viene originalmente con el Apple Watch. Son similares. Diría que este es un plástico un poquito más resistente. Como que puedo doblarlo así sin ningún problema. Y este, diré que es de esos plásticos que sientes que de mucho doblarlo así van a empezar a romperse. Como que van a empezar a dejar marca. Ahora, veamos. La correa se le coloca con un mecanismo. Ahí está, miren, como a presión. Lo colocas así. De igual manera la parte de abajo, miren, esto tiene como unos puntitos, lo colocas y aprietas. Así queda con su correíta. Diferencia muy notable, el Apple Watch tiene su ruedita muy útil, la pequeña ruedita lateral para navegar por el teléfono. Este no trae eso, sino que trae, vamos a fijarnos bien, trae algo así como un botón de home screen, que no es como tal botón, más bien es como un touch en la pantalla, ¿ok? Que ahora, gran alerta roja. Me estoy dando cuenta de que el reloj de imitación no trae cargador, no incluye cable cargador. ¿Se me habrá caído cuando abrí la caja? No.
En efecto, no se me cayó. En efecto, no incluye cargador. Entonces, ¿qué vainero? ¿Será que se carga con el mismo cable del Apple Watch original? Espero. A menos que... ¿se cargará aquí con alguna de estas cosas? Tal vez en teoría se carga aquí como usando esto, pero ¿qué tipo de cargador es ese? De verdad no lo incluía en la caja. Creo que esto puede entrar directo en un cubito USB. ¿Será? ¿Será esto posible? Vamos a intentar. Ok, ahí tenemos nuestro enchufe USB. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. En efecto. Así debe de ser como carga. ¿Lo habré puesto bien o está al revés? Veamos, tal vez es así. Ahí está. ¡Oh, lo borgo! Discúlpame, reloj baratísimo. Discúlpame por juzgarte antes de tiempo. ¡Guau! Estoy flipando. Aquí estaba yo quejándome, juzgando a nuestro sagrado producto baratísimo de que no sirve y salieron más inteligentes que Apple. De verdad, algo que a mí me choca, de verdad, detesto del Apple Watch es este cargador rarísimo que tienes que estar cargando, que no consigues en ningún lado. Y esa vaina de $10 lo trae incorporado directo a USB-C. ¡Coño de la madre! ¡La chucha de la vaina! Estoy muy impresionado, ¿ok? Estoy muy impactado. Pues bueno, dejemos que cargue el bebito. Dejémoslo reposar un poco, que se recupere de mis críticas antes de tiempo. Y ahora sí, vamos a probarlo. Ha sido probado, ha sido degustado y déjenme decirles, estoy satisfecho. ¿Ok? Sí, en teoría el reloj fake, llamémoslo fake, de $10 hace las mismas funciones que el reloj de $400, $500, pero en diferentes calidades. Digamos que están en el mismo salón de clases, ¿ok? Son amiguitos, incluso comen juntos en el recreo, juegan al fútbol, echan la partida del baloncesto, pero este de aquí en clase ya está resolviendo problemas de álgebra avanzada y a este la maestra le continúa explicando la tabla del 1. No sé de qué otra manera ejemplificarlo mejor, porque sí hacen lo mismo, pero en diferentes niveles, ¿ok? Punto número 1, tan solo la calidad de imagen, ¿ok? Es como muy diferente. Veamos, yo creo que con la imagen de la cámara nos podemos dar cuenta. Miren cómo es el funcionamiento de la pantalla, cómo se ve el brillo, cómo se ven los colores y cómo está, ¿no? O sea, desde cómo cambian las diferentes pantallas, los textos, las animaciones, en general todo, ¿no? Sí se ve como diferente. Está ahí presente, pero en diferente nivel. Y esto me lleva al manejo del teléfono. Por ejemplo, mientras es una pantalla touch, la verdad muy fácil de manejar, muy cool, bastante cómoda. Yo no lo llamaría touch. De hecho, tiene un botón, ¿ok? Así es como funciona. Tiene un solo botón que es multifunción. Mientras es una pantalla táctil en su totalidad. Tiene una ruedita de manejo acá, tiene un botón acá. Solamente es un botón, ¿ok? Un botón que hace diferentes cosas de acuerdo a cómo lo aprietes. Ah, por cierto, algo que sí me gustó y que está cool es que este reloj sí te detecta cuando subes la muñeca. Miren, les muestro. Ambos relojes, chequen. Voy a levantar la muñeca y la pantalla reacciona. Miren, va de nuevo. Estamos acá, ok, voy a ver la hora. ¡Cablón! Las dos pantallas se prenden. Eso me gustó. Es un detalle sofisticado. Mucho más cuando recordamos que cuesta $10. Es que es el punto de siempre. Lo que yo siempre les repito. Cuesta $10. Pero en cuestión de navegación como tal. A ver, con el Apple Watch original, ¿qué hacemos? Queremos cambiar entre pantallas. Hacemos esto con el dedo. Le damos hacia arriba. Tenemos ciertos comandos. Le damos hacia abajo. Tenemos otros comandos más. Sí, es muy fácil de ser utilizado. Queremos ir a nuestras multiaplicaciones, damos clic acá y tenemos toda esta ruedita donde están todas nuestras aplicaciones. El de $10, ok, el de imitación, ¿cómo funciona? Es todo un botón. Miren, si yo hago así a la pantalla, así, no hace nada, ¿saben? Porque no sirve. Realmente ahorita se movió porque estoy tocando esto. Todo se mueve con este botón de acá, ok, esta ruedita que tenemos abajo y al centro es como se mueve todo, como nos vamos entre pantallas. Entonces, ¿cómo
por ejemplo, ¿cómo entro a mis mensajes? Le pico y le pico a la pantalla y no hace nada porque no es touch. Entonces, para entrar a mis mensajes, tengo que ir hasta mensajes, ok, dando clic a esto. Y una vez ahí, sostengo por 4 segundos y listo, ya entró. Entonces ahí checo mis mensajes. De igual manera mi música, ¿no? Dejo sostenido, me lleva aquí a los controles. Cambiar una canción es tardadísima. Tengo que encontrar el comando. Miren, este es anterior, pausa, siguiente. Pausa anterior, pausa, siguiente. Quiero la siguiente canción, dejo apretado 4 segundos, ya me llevó a la siguiente canción. Así es como funciona. Ahora, una cosa muy interesante es que esto también tiene los detectores como de presión. Miren, le das clic y se prende luego este sensor. Entonces te lo pones y según esto, pues te monitorea el corazón. ¿Cómo está tu salud en general? Lo cual, está muy cool, muy cool. Más aún cuando se recuerda que cuesta $10. Miren, ahí ya como que me hizo un escaneo. Ok, aparentemente me lo hizo. Entonces, miren, está chido. Como que por $10 apenas si te vienes comprando un termómetro en la farmacia. Entonces, si lo ves de esa manera, pues ya tienes un termómetro, ya tienes un aparato que te va contando los pasos, ya tienes un dispositivo que te da notificaciones y últimamente un accesorio que se ve cool, la verdad. Da el gatazo, se ve bonito en tu muñeca, te ves muy tecnológico. ¿Qué notificaciones? Eso es algo que quería abordar. ¡Wow! Me impresiona que sí te las da. De verdad, sí te da prelectura de tus mensajes, de tus llamadas telefónicas y todo lo controlas por medio de una app. La app no está nada mal, es esta de acá. Y en esta sección tú controlas tus notificaciones, cuáles quieres que te lleguen, cuáles que no te lleguen, de qué manera se pueden ver. Miren, puedes tomar una foto desde tu teléfono. Cuando lo agitas, miren, ahí va a tomar la foto. Entonces está cool. También por $10 ya tienes un disparador remoto de la cámara de tu móvil. Lo cual, a ver, recordamos que cuesta $10 y es como wow, sí es un gangón. Y una cosita que está curiosa es que al igual que el Apple Watch, puedes encontrar tu teléfono. Dejo apretado, ok, alarma, clima, tomar una foto y encontrar tu iPhone. Entonces dejas apretado y miren, va a llegar a mi iPhone una notificación que dice: carnal, te están buscando. Y listo, ya está sonando mi iPhone así de: carnal, te están buscando, que le contestes a tu mamá. Así que bueno, a resumidas cuentas, no es lo mismo, ni de coña, de verdad no. No los pondré en la misma categoría por muchas cosas. Es distinto en cuestión de manejo, de qué tan fácil es usarlo y qué tan bonito es el resultado. Pero últimamente, las funciones ahí están. Hace la chamba más tardada, más lenta, mucho menos eficiente, pero cumple. Y sobre todo es muy épico cuando recordamos que cuesta, sí, ya lo saben, $10. Así que bueno, ahí lo tienen. La gran diferencia entre un smartwatch de $10 y uno de 400, 500, dependiendo en qué país lo compres, original de la marca de Apple. Cuéntenme, ¿ustedes tienen alguno de estos modelos? ¿Qué les ha parecido? ¿De qué manera le sacan uso? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. De igual manera, si algo lo dije no del todo bien, si me faltó algo, contribuyan aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que se ahorra $490 y continúa sacando la chamba.